Empezamos con una oración pequeña. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Escuchó las noticias. Otro homicidio. Es que ese hombre siempre estuvo delinquiendo. Escuchó las noticias. Más sangre derramada en la Ucrania. Es que esa gente probablemente no es verdadera cristiana y por eso. Escuchó las noticias. El vecino que le dio duro el COVID. Es que él no quiso vacunarse y ahí vea, Dios lo castigó. Cuando escuchamos esta clase de noticias, nos gusta buscar una razón. Nos gusta poder decir que es el castigo de Dios, que Dios castiga a los malos por sufrimientos. Esa idea no es bíblica. En cambio, la Biblia nos enseña que aún los cristianos van a sufrir a veces más. Pero esa idea no es nada nueva. Lo vemos en el texto de hoy, cuando Jesús estuvo con un grupo y le preguntó acerca de una noticia que ellos habían escuchado. Jesús entiende la actitud de su corazón y les responde, les enseña qué debe ser su actitud en cuanto a noticias trágicas. Y nos enseña a nosotros también. Nos da algunas noticias. Primero, las malas noticias. Que sin el arrepentimiento todos perecerán. Segundo, nos da las buenas nuevas. Que todavía no es tarde para los que no se han arrepentido, aún para nosotros. Porque Dios da tiempo para que se arrepienten. Y bueno, ahora vamos a escuchar la lectura del Evangelio. Y recuerdan qué significa la palabra evangelio, ¿cierto? Que significa buenas nuevas. El evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 13, los primeros 9 versículos. Entonces leo de Lucas capítulo 13. Y dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Escuchó las noticias, Jesús, de los Galileos. Habían subido al templo para hacer sacrificios, para expiar por sus pecados. Y cuando menos pensaron, interrumpieron Pilato y sus soldados. Y esos Galileos se convirtieron en los sacrificios. ¿Qué piensa de eso, Jesús?
¿Qué querían esa gente? Que Jesús les respondiera. Que les diera una respuesta política, que era el momento de iniciar la liberación de Roma. Vamos para Jerusalén para montar un golpe de estado. Tal vez, pero sabemos que tal vez querían que Jesús afirme que Dios los estaba castigando a esos galileos por sus pecados muy graves que habían cometido, que habían venido para expiar en el templo. La gente no lo decía con tantas palabras, pero Jesús conoció sus corazones y respondió con una pregunta que dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Para hacer más fuerte esa noticia, su punto, usó otra noticia de un accidente que había pasado, que un torre que cayó sobre 18 hombres de Jerusalén. Jesús sabía que ellos estaban pensando que eso no pudo haber sido accidente, casualidad, que tiene que ser el castigo de Dios sobre ellos que lo merecieron. Jesús conoció sus corazones y conoce los corazones de nosotros también, y nos habla por medio de esta palabra hoy. Él conoce cuando nosotros vemos a otros sufrir y decimos: ay, Dios lo está castigando por no guardar los mandamientos, por falta de fe. Y hoy, en esta oportunidad, Jesús ofrece esta pregunta para que pensemos. ¿Piensan que estos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que ustedes? Queremos responder que no, nunca pensamos eso. Pero muchas veces la verdad es que sí. Cuando vemos tragedias en las vidas de otros, buscamos pecados para que podamos decir: eso es el juicio de Dios para ellos. Y al decir cuando uno debe estar castigado y otro no, nos ponemos en el lugar de Dios y pecamos contra el primer mandamiento. Y después de eso, ¿qué hacemos? Chismoseamos acerca del otro para que nos sentimos aún mejor, aún más justos que ellos. Somos como los políticos en los debates, que siempre hablan lo malo del otro para que se vea mejor en los ojos del público. Ahora, escúchame bien, no estoy diciendo que ningún político es peor pecador que yo. Y de hecho, tenemos que tener mucho cuidado en no juzgar ni a los políticos. Solo los estoy usando como un ejemplo de la naturaleza pecaminosa que tenemos todos humanos. Como Jesús sigue explicando 2 veces. Y dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y esto es el punto. El arrepentimiento es necesario para todos. No es algo que hacemos por nosotros mismos. El Espíritu lo obra en nosotros por su palabra. Pero si no hay arrepentimiento, lo único que espera a uno es el justo castigo de Dios en el infierno. Lo repito, porque Jesús lo repitió. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, ¿qué debe ser nuestra reacción cuando vemos un desastre, una tragedia? No es una señal de Dios para esas personas específicas. Lo tomamos como una señal de Dios para todos, juicio de Dios para todos.
No concluiremos, ellos merecieron eso, sino todos merecemos, lo cual significa que yo también lo merezco. Y peor, según Pablo a los romanos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Que recordemos eso, que tomemos tiempo para arrepentirnos y confesar nuestros pecados en esta temporada de Cuaresma. Pero no solo en esta temporada, pero en cada día de nuestras vidas. Porque sin el arrepentimiento, estamos en ruta al infierno. Jesús, en cambio, en ruta a cumplir la voluntad de Dios, en ruta a la cruz, nos enseña, nos muestra nuestros pecados y nos llama al arrepentimiento, a confesar nuestros pecados y cambiar de nuestra dirección. Hasta aquí en el texto, ¿qué clase de noticias hemos escuchado? Puro malas noticias, las que no nos gustan escuchar. La gente que preguntó a Jesús tampoco quiso que Jesús le respondiera con malas noticias. Empezaron sintiéndose bien, con la confianza que por lo menos no eran peores pecadores de las noticias, de lo que los galileos. Y qué confianza tan firme. Ahora Jesús los despoja de esa confianza que tenían en sí mismos. Ya entendían el problema, lo cual era su pecado, propia relación con Dios, y que el arrepentimiento es necesario para cada uno. Pero Jesús no los deja allí sin confianza en nada, y no nos deja a nosotros tampoco. Nos cuenta una parábola que empieza también como malas noticias, pero al fin nos enseña mucho acerca del amor de Dios. ¿Recuerdan la parábola, cierto? El dueño siempre busca frutos en la higuera y cada vez no hay nada. Después de 3 años dice, córtala, porque inutilizar la tierra también. Jesús no nos da una explicación explícita de esta parábola aquí, pero es muy obvio el significado para nosotros en el contexto. Dios, bueno, y todo ser humano es la higuera. Nosotros somos la higuera. Y los frutos son los frutos del arrepentimiento, la conciencia del pecado y la tristeza, la confesión, la confianza en Dios, el cambio de dirección y obras que vienen después de fe. Pero la higuera no da. Y el dueño la quiere cortar y quiere echarla al fuego. Y ahí entran las primeras buenas noticias que escuchamos hoy. Y la noticia es esta. No es tarde para nosotros. ¿Pero por qué? Porque hay un viñador y él intercede de parte de la higuera. Espere 1 año. Señor, usted tiene todo el derecho para cortarla ya. Pero espere hasta que yo mismo cabe alrededor de ella y que la echo abono. Y si viene otro año y sigue así, bueno, si viene otro año y da fruto, muy bien, pero si no, corta. Este viñador no nos dejó ahí plantados para sufrir el justo castigo de Dios, lo que merecemos. Hizo algo. Él subió a Jerusalén para hacer un sacrificio, pero no para sus propios pecados, para los del mundo. Para que en un Galileo
habitante de Jerusalén, Medellín o cualquier otra ciudad tenga que ir a sacrificar. Porque Él se sacrificó a sí mismo una vez y para todos. Solo Él pudo ser este sacrificio porque solo Él vivió perfectamente sin menospreciar a nadie, chismosear, juzgar o considerarse mejor, aunque sí, era mejor. Era el único que no tuvo nada de qué arrepentirse, pero igual sufrió el castigo de Dios en nuestro lugar. Es por este sacrificio que Jesús puede hablar al Padre y decir, un año más. Como dice el apóstol Juan en su primera epístola, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y por lo que hizo Cristo, el Padre escucha y Él espera, tiene paciencia para con nosotros y nos da a todo humano un tiempo de gracia, lo cual es nuestra vida. Y durante este tiempo, Él espera, como la higuera. Como la higuera, nosotros, hubo un tiempo en nuestras vidas en que cada uno de nosotros no creímos en Dios. Según Pablo, como dijo a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que con nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La Biblia es muy claro que en un tiempo todos nosotros estuvimos muertos en pecado sin arrepentimiento, como el árbol que no da fruto. Y Dios, por su gran misericordia, nos dio tiempo para conocer a nuestro Salvador Jesús, por lo cual no era demasiado tarde para nosotros. Pero yo personalmente y algunos de ustedes tal vez no recuerdan este tiempo de la vida sin Dios, sin arrepentimiento. Como algunos de nosotros fuimos bautizados de niño. En este momento, el Espíritu empezó a obrar fe en nuestros corazones y por Él para que empecemos a producir frutos. Y durante la vida fuimos instruidos enseguida en la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por padres fieles que nos llevaron a la fuente de bautismo y a la palabra para escuchar las buenas noticias. Pero tal vez algunos de ustedes que están escuchando sí pueden recordar un tiempo que andaban sin Dios, sin arrepentimiento. Y tienen ustedes un testimonio personal de cómo Dios no los castigó, sino que tuvo paciencia con ustedes. Por la obra de Jesús, esperó para que llegaran a conocer la gravedad de su pecado y arrepentirse y encontrar vida y paz en Él. Fue tarde para ustedes. Y no fue tarde para todos nosotros que hemos conocido las riquezas del amor de Dios, porque Él nos dio un tiempo de gracia. Pero ya que hemos llegado a la fe, ya que hemos llegado al arrepentimiento y por obra del Espíritu estamos en la fe, Dios no nos lleva al cielo de una. Dios nos tiene aquí porque todavía tiene un propósito para nosotros y sigue dándonos tiempo para este propósito. ¿Tiempo para qué? Tiempo para conocerle más. Tiempo para mostrar gratitud a Él con los frutos de arrepentimiento. Y tiempo para disfrutar de las bendiciones del arrepentimiento, de no tener que cargar nuestros pecados. Tiempo para mirar alrededor y ver a mucha gente como nosotros, que sin arrepentimiento perecerán. Sean seres queridos
o sean familiares o cohabitantes de la ciudad en que vivimos. Dios nos da tiempo para compartirles las buenas noticias, tanto con nuestras acciones como con nuestras palabras, porque no sabemos cuánto tiempo falta, pero sí sabemos que todavía no es tarde. No es tarde porque Dios en amor les da tiempo de gracia y lo hace por causa de nuestro abogado, el viñador Jesucristo. Que vivamos vidas de arrepentimiento confiando en Él, nuestro Salvador. ¿Escuchó las noticias? Por fin, son buenas noticias. Compártalas. Amén. Vamos a seguir con la oración de la iglesia. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Dios nuestro Padre, tú creaste todo el mundo perfectamente para la gloria de tu nombre. También creaste a nosotros, perfectos también, para habitar en este mundo, para vivir en paz contigo. Pero nosotros pecamos, destruimos esa paz, destruimos todo con nuestro pecado. Te damos gracias por la palabra hoy que nos lleva al arrepentimiento. Nosotros somos verdaderamente arrepentidos y pedimos tu perdón por todos nuestros pecados. Te damos gracias también por el tiempo que nos diste, por causa de la obra del viñador Jesucristo. Ayúdanos a aprovechar el tiempo que nos falta para servirte en humildad, para compartir las buenas nuevas con los demás que no las conocen. Hoy oramos también por la Iglesia Luterana Cristo y todos sus miembros, por los niños y jóvenes para que sigan en tus caminos, por los adultos que sean buenos ejemplos, por los ancianos que sigan orando a ti, confiando en ti para todo. Oremos por los estudiantes de Academia Cristo, los visitantes, para que el Espíritu obre en sus corazones por medio de la predicación, canciones y palabras que han escuchado hoy. Ponemos en tus manos a nuestros enfermos, los hermanos Cajas, Alexandra Restrepo de Medellín, Socorro de Medellín también. Oremos por la salud de Jorge, hermano de Juan García de México, Mariano y Atanasio de Quito, por Andrés San Martín de Chile, que se encuentra enfermo, por el padre de Doña Piedad, Nelly, la mamá de Ana Ortiz, y la misma Ana, y la mamá de Gloria Chica. Bien, oremos por Luis Astudillo y Antonio Ullola. Ponemos todos ellos en tus manos. Oramos todo eso, que sea para la gloria de tu nombre, según tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.